Bienvenidos, bienvenidas a este anuario, a este repaso espectacular del vóley en la pantalla de Deporte TV en otro año realmente fantástico para el vóley argentino en general, de selección de clubes y mucho de ese vóley en esta pantalla, en la pantalla del canal público de deportes. Estamos aquí con Romy Sacher. Romy, ¿cómo estás? Muy bien, y a todos los que están del otro lado para vivir este especial, lo que decías vos, ¿no? Muchísimo vóley. Realmente tuvimos un año donde hubo Liga Femenina, donde hubo también el torneo de ascenso, la Liga Nacional de Ascenso. También tuvimos el caso del Metropolitano, los Panamericanos Juniors. Realmente fue muchísimo el vóley que tuvimos en la pantalla de Deporte TV. Está buenísimo poder tener este resumen para poder repasar un poco, porque, viste, cuando pasa el año, la Liga parece que quedó muchísimo tiempo atrás, pero fue este año y está bueno sentarse a recordar cada uno de esos momentos. Y esta historia arrancaba ya por enero con la Liga Femenina, con todos los condimentos, porque el COVID, esta pandemia que todavía azota en el mundo, también marcó a fuego la competencia, con público, sin público, con muchos casos de equipos que tuvieron que bajarse de la competencia, que no pudieron seguir en el camino. La Liga Argentina Femenina, la que arrancaba ya en el principio de año, fue la más afectada. Y empezamos a ver justamente lo que pasaba, porque acá, en la pantalla de Deporte TV, a pesar de los problemas también, Romy, y esto hay que decirlo, nadie podía esperar que una competencia como la Liga Femenina, que no fue en formato burbuja, después vamos a ver también cómo influyó el formato burbuja, pudo tener competencia en varias canchas, es cierto, sin público, ya acercándose al final con algo más, pero con los protagonistas de siempre y muchos debutantes. Ahí veíamos, ¿no? Las jugadoras con el barbijo tan característico en lo que fue las primeras etapas de esta liga femenina, que lo que tiene de positivo es esto, ¿no? Que fue una de las primeras competiciones que se reinició en plena pandemia, en el medio de la pandemia, allá por enero, cuando tenía todo esto bien mucha incertidumbre, ¿no? Y no sabíamos cómo iba a continuar. Es muy importante esto, ¿no? Destacar de alguna manera que jugaron la cantidad de equipos que disputaron esta liga, que hubo 7 equipos debutantes, así que sin dudas eso, ¿no? Primero celebrar de alguna manera que pudo comenzar la competición, y vemos el Superclásico que también fue en la pantalla de Deporte TV. Por eso digo, esto está bueno empezar a recordar todo lo que pasó, porque empezamos a notar y fue muchísimo. Más adelante vamos a hablar del festejo de San Lorenzo, su primer campeonato, su primer título nacional después de haber ganado algunos metropolitanos. La historia arrancaba con justamente CF5 La Rioja en Boca, y esto es interesante porque era un equipo debutante como CF5 que había clasificado por competencia justamente de ascenso contra el último campeón. Y el caso de Jasbir Romero, debutante, la primera chica trans en jugar en la pantalla de Deporte TV también. Importante esto pensarlo desde ese lado, ¿no? Que la televisación de alguna manera abre la pantalla y también abre la cabeza, ¿no? Esto, qué importante es tener la posibilidad de ver la competencia de Jasbir Romero en la pantalla de los medios públicos, hablando de ampliación de derechos, tanto que algo que es tan importante para, sobre todo, que termine de alguna manera meterse, ¿no? En la cabeza de todos, y que termine siendo algo que se acepte de una vez por todas, porque es cierto que ha habido otros casos de jugadoras trans, pero lo importante era poder tener la posibilidad de verlo en la pantalla de los medios públicos. El caso de Jasbir Romero y el caso de Cris Jaramillo, en Ferro también, el vóley ampliando derechos y ampliando también las oportunidades, en estos casos con partida de nacimiento, con DNI, y el vóley femenino, además de meterse a la vanguardia en el tema de ampliación de derechos, también tenía la profesionalización como una de las banderas, Romy. Ahí estaba con el hashtag, en ese caso, que crearon las chicas, el colectivo Doble Cambio, pero sobre todo un movimiento que ya tenía mucha fuerza. El movimiento Doble Cambio, a partir de esto, ¿no? Del pedido de la profesionalización, si se quiere, lo que logró también, si lo ponemos en práctica, tiene que ver más con esto de tomar conciencia, empezar a pensar que la profesionalización no es solamente un pedido puntual de un contrato, como por ahí sí había también un antecedente ya con el fútbol femenino, sino que también hablaba justamente de profesionalizar los cuerpos técnicos, que haya cuerpos médicos especializados, que haya cobertura médica, toda una serie de puntos que a través del colectivo Doble Cambio lo que hicieron de alguna manera fue poner un poco de luz sobre estos asuntos y poder limpiar y emprolijar sobre todo cómo eran las condiciones para poder disputar la Liga Argentina, y obviamente, ¿no?, que en el Superclásico tuvo muchísimo más impacto sobre todo con el hashtag profesionalización del vóley femenino. Lo más interesante tiene que ver con eso, con un pedido integral, no solamente con un pedido económico, sino con mejorar condiciones y que esas condiciones se asemejen a una liga casi tan profesional como la liga masculina. Nos metemos en la competencia porque realmente hemos vivido una competencia muy impactada por el COVID. Es cierto que ganaron los equipos que
llegaron a las instancias los equipos que tenían que llegar. Pero había debutantes, Romy. Lo decíamos, Tucumán, por ejemplo, de Gimnasia, el CEF número 5, Ferro, Náutico de Rosario, Atenas de Córdoba, Paraná, Rowing, Mupol, Douglas High, uno de los equipos que también, más allá de por ahí equipos más tradicionales como Boca, Vélez, que estuvieron participando, el caso de Gimnasia, Estudiantes, San Lorenzo, esto lo que terminó generando es que los 16 equipos que participaron del certamen le dieron, te diría, una de las ligas más federales que se han disputado en la historia de la liga femenina, así que eso también está bueno marcarlo porque los debutantes tuvieron la posibilidad de tener pantalla. Había un sistema, una especie de burbuja porque estaban divididos en zonas, justamente para que no haya contaminación cruzada y muchas de las cosas que fueron sucediendo y que empezamos a absorber, sobre todo sobre esta nueva modalidad a partir del COVID, es que, por ejemplo, las jugadoras no se chocan más las manos, no cambian de lado, no había alcanzapelotas, no todas cosas y no cambiaban de lado, un montón de situaciones y de nuevos protocolos que tuvo que adoptar el vóley, no solo el femenino, sino el vóley en general, a partir de la pandemia, que quedaron y parece que llegaron para quedarse. Reducir el riesgo al máximo, fase regular y cuadrangulares. Allí River, que dominó en La Rioja, las Lobas en Córdoba, San Lorenzo en Rosario y Boca en Pergamino. Burbujas que fueron abriéndose a lo largo del país. Una competencia que cuando avanza hacia los playoffs se va cerrando en la zona metropolitana porque los equipos más poderosos siguen estando en zona metropolitana, pero celebramos que cada rincón del país, como Córdoba, Entre Ríos, como La Rioja, se vaya metiendo en la competencia femenina. Boca, River, San Lorenzo y Gimnasia fueron los que de alguna manera se llevaron aprobaron el primer examen porque pasaron, ¿no?, a lo que fue la fase de playoff, pero sin dudas que fue interesante ver qué pasaba, porque, por ejemplo, en CEF La Rioja estaba jugando Peloso, que después termina teniendo otra competencia y han rotado muchísimo los equipos. Entonces, hablo de un poco de lo que significó la liga para estas jugadoras que de alguna manera, después de lo que fue la gran demanda y el gran nivel que tuvieron en la liga, llegaron a jugar al metro también en otros equipos para sumar. La importancia, algunos de los datos que dan importancia, conocimos el Superdomo de La Rioja en la pantalla de Deport TV, con el CEF 5 siendo local y organizando una gran competencia. Veíamos el abrazo de Bianca Cuño, que jugó para Boca y que hoy brilla en Francia, en uno de los equipos más poderosos de Francia, y celebramos la importancia que eso tiene. También la vamos a ver sobre el final de este programa especial con el Panamericano U23, porque allí muchas jugadoras de la liga estuvieron presentes. El Superclásico de La Plata quedó del lado de Gimnasia. Y aparte la particularidad de que fuera sin público, ¿no?, que parecía que quedaba muy lejos la posibilidad de que vuelva el público a las canchas. Ahí vemos ese partido que fue muy importante, sobre todo en un Gimnasia que estaba intentando encontrar su equipo, encontrar su ritmo, y sin dudas que logró, ¿no?, ese gran partido, demostrando de alguna manera que era uno de los candidatos para este certamen. Ahí estaba el Atenas cordobés, estaba también el Douglas High de Pergamino. Empezábamos a conocer, esto es en La Plata, empezábamos a conocer muchos equipos, muchas jugadoras, el desarrollo, el corazón del vóley argentino que está en los clubes en cada rincón de la Argentina. Un proyecto serio, ¿no?, porque en el caso de Atenas había una producción global que no tenía que ver solamente con acompañar a las jugadoras, sino con una comunicación muy interesante y muy importante. El caso de Douglas High lo mismo, ¿no?, que el club y la ciudad empiece a ser una plaza reconocida para el vóley femenino, le da a las jugadoras otro espaldarazo muy necesario para que puedan llegar a la competencia de la mejor manera. Y bueno, hablando de competencia y de la mejor manera, Banco Provincia, ¿no?, otro de los equipos que ha demostrado por qué está en uno de los mejores momentos. Si querés, creo que fue un año muy importante para Banco Provincia. Más allá de por ahí los nombres propios que conocemos en el vóley femenino, han aparecido equipos que han dado el zarpazo y dieron de alguna manera una muestra de coraje y de valor a lo largo de todo el año. Ahí nos metemos en uno de los cuadrangulares, en el Superdomo de La Rioja. Recordar un timbre mítico que vivimos allí para pedir tiempos. Todo esto con un equipo realmente extraordinario. El de la técnica de Deport TV, por un lado, con Marina Butrón, con Hernán Falabella, con Romy Sacher, en un equipo que se trató de conformar a lo largo de la competencia, contándote cada uno de los detalles. Aquí en La Rioja fue River el que dominó. Sí, a ver, La Rioja y sobre todo la plaza de La Rioja fue muy importante, sobre todo por esto, ¿no? Pensar en una liga federal, pensar en que justamente las plazas y los espacios sean también protagonistas. El caso de River, ¿no?, otro de los equipos que también terminó siendo gran dominador, que tiene mucha historia en el vóley femenino y que también apuesta a la formación y tuvo de alguna manera un recambio importante.
Ahí veíamos a River. Después de esta liga, muchas jugadoras emigraron nuevamente al exterior, sobre todo a España, a Francia. Seguimos viendo partidos. Este en Loma fue muy interesante. Fue una doble jornada en el que metimos primera división del Metropolitano. Muchos hechos históricos en la pantalla de Deporte TV. Acá River empieza también a marcar condiciones frente al Atenas cordobés. La profesionalización del voleibol femenino metido en el corazón de la competencia. River empezaba a mostrar alguna de sus cualidades, todavía sin un fuerte impacto, más allá de Mupol con el tema del COVID en su momento, de algunas jugadoras en particular. Pero cuando se vino la definición, ahí empezó ya el impacto fuerte de la pandemia. Porque es cierto que los casos empezaron a aumentar, porque esto de por ahí tener que andar cambiando y de alguna manera que haya un aumento de casos hizo, y no fue ajeno el vóley femenino, entonces esto también de alguna manera comenzó a generar algún tipo de preocupación. Lo decíamos, y lo dice el Graf también, ¿no? San Lorenzo de alguna manera llegaba como candidato a esta final de Liga Femenina, y ahí se mantuvo. Por el lado de Atenas quedó hasta ahí, ese fue el final del camino. Si tiene una identidad la Liga Femenina, la competencia femenina son los clásicos. En este caso, Estudiantes Gimnasia, el Boca River, el Vélez San Lorenzo. Acá fue Gimnasia el que dominó, las Lobas. De la mano de un ciclo nuevo con Marcelo Silva empezando a meterse en la historia después de un ciclo histórico, el de las Casamiquela. Alicia primero, Paula después al frente del equipo. También con Martín Ambrosini, parte del cuerpo técnico de las Panteras y las Panteritas. Bueno, fue Gimnasia el equipo que dominó, pero aquí vemos también cómo justamente las dueñas de casa fueron las que se metieron en las semifinales. Y empieza, Romy, ya la competencia de impactar el COVID, porque en cuarto de final ya hubo bajas. Claro, porque ahí es donde hablábamos, ¿no? Que tal vez no era la mejor manera, y cuando incluso hablábamos de cómo habían llegado los equipos y cómo llegaban a cada instancia, bueno, llegan de alguna manera también los que pueden, porque en el medio sucedió esto, muchos casos positivos, algunos por cuestiones preventivas, porque había contactos estrechos, pero no terminaban siendo positivos. Eso hizo que algunos equipos, como por ejemplo Boca, se quedaran en el camino y no pudo llegar a avanzar en la competencia, y por eso Gimnasia directamente, luego de vencer a Estudiantes en el Clásico Platense, avanza directamente por la baja. Bueno, acá estamos viendo esa definición, la de San Lorenzo, la de River. Recordemos que, bueno, como dijo Romy, Boca, el último campeón, tuvo que darse de baja porque no pudo presentar equipo. Antes le había pasado a Banco Provincia, que también se tuvo que dar de baja. Eran las condiciones, era lo que sucedía, eran los protocolos que había que cumplir. Hubo quejas, es cierto, hubo mucha polémica alrededor, pero bueno, llegaron los equipos que no sufrieron casos, llegaron los equipos que además ganaban sus llaves. San Lorenzo se metió en la final, San Lorenzo buscaba su primer título en la historia, y Gimnasia, que no había jugado en semifinales justamente frente a Boca, también buscaba el título. Y vemos, ¿no?, lo que fue la final, primero en el Víctor Netol en La Plata. Ahí vemos las primeras imágenes, ¿no?, de esta llave de finales, que, como decía Martín, de alguna manera termina siendo, bueno, los equipos que pueden llegar a esta instancia con la cantidad de casos y cómo se fueron multiplicando. Algo que obviamente primero, lo más importante siempre fue priorizar la salud. Por eso es que de alguna manera, más allá de las quejas que había, el problema real era, bueno, pensar en la competencia y de alguna manera darle un cierre a una competencia que había comenzado en plena pandemia y estaba finalizando también en plena pandemia. Ahí vemos el partido de San Lorenzo, que vence 3-1 a Gimnasia, ¿no?, en el Víctor Netol. La gran destacada, por supuesto, Dani Bulaich. Creo que la jugadora emblema de un San Lorenzo, marca registrada de Mario Gallego, el trabajo de muchos años en el crecimiento de este equipo, con la Cheli Allende como pilar, como la armadora que construye al equipo, con Dani Bulaich y con la incorporación de Mimi Sosa. Creo que una de las grandes incorporaciones de la liga. Sí, a ver, tuvieron un final, sobre todo en este partido, ¿no? Un círculo virtuoso muy interesante, sobre todo entendiendo la distribución, ¿no? Decías vos el trabajo que hizo Cheli Allende, pero también es cierto que Dani Bulaich en algún momento terminó jugando donde había que jugar y donde parecía que la necesitaban, aparecía la jugadora que hoy que continúa su carrera en el exterior. Ahí vemos en bloqueo de Mimi Sosa, que si hay algo en la que es protagonista, sin duda es en eso, ¿no? Ahí vemos el ataque de Gimnasia Grima de la Plata, que no encuentra cancha, y San Lorenzo, que se acercaba en el primer partido a la gran definición. Recordamos también esto que sucedió, una fuerte lluvia suspendió el partido. Como si le faltara algo, ¿no? Si faltaban condimentos, la lluvia se sumó. Este partido se termina definiendo al otro día, ya sin la pantalla de Deporte TV, porque se define en otro gimnasio allí en La Plata.
Y llegaba el partido, la primera oportunidad para San Lorenzo de ser campeón nacional en su casa, detalle particular, con algo de público en la cancha. Y ahí vemos, ¿no? La diferencia, primero, de ser locales en su cancha. Segundo, esto, ¿no? Lo importante que había sido la distribución, creo, de Allende y también, obviamente, el trabajo de Dani Bulaich, que fue incluso una de las mejores jugadoras del certamen, la más regular. Mimi Sosa también tuvo un gran protagonismo, pero el gran trabajo de la atacante de San Lorenzo, que de alguna manera se cargó el equipo al hombro y logró acompañar y llevar a San Lorenzo en búsqueda de algo tan importante como era el primer título en la Liga Femenina. Así que felicitaciones, ¿no? Porque así fue la definición a puro sentimiento, ¿no? Con mucho amor propio de todo el equipo de San Lorenzo que consiguieron, ¿no? Trabajando sobre todo porque Gimnasia hizo el esfuerzo y el esmero suficiente como para poder pelearle de igual a igual, tanto que terminó en quinto set la definición. 3-1, 2-3 el segundo partido. Acá vemos el festejo de Gimnasia Esgrima de La Plata, que termina llevándose a puro bloqueo. Ahí Cami Giraudo, ahí estaba Rosa Reynoso también, una de las grandes estandartes también de la profesionalización del vóley femenino. Se venía el tercer partido, se venía la definición. Cuando hablamos de San Lorenzo, es imposible obviar el apellido de López, de Dayana La Bomba López, a Mainardi, a Mariana Moriondo, un equipo que ya tenía nombres propios, que tenía una gran líbero como Nadia Castaño. Bueno, realmente un equipazo, un equipo que había construido su camino para ser campeón, que venía de muchos años en la apuesta, de un club que hasta ese momento había apostado y mucho. Gimnasia seguía marcando condiciones. Decías, Carla Castiglione, una de las grandes incorporaciones en el rol de opuesta. Porque era la que justamente lograba resolver, ¿no? Cuando la pelota quemaba, cuando había que rotar. Bueno, ahí también estaba la posibilidad de sumar a Carla Castiglione desde el ataque como opuesta y fue sin duda la que hizo la diferencia. Hablábamos de esto, ¿no? De lo parejo que fue esta serie final. Primero se lo termina llevando San Lorenzo de alguna manera y le da alguna ventaja, pero fue una serie muy pareja. Termina Gimnasia ganándole en su casa a San Lorenzo y en este tercer partido es cuando se define, donde ya no había mucho más que esconder porque los equipos habían mostrado todo y sobre todo habían encontrado esta versatilidad tan necesaria para ver con qué podían hacer la diferencia en un momento tan complicado y apareció ella. Rompe Dani Bulaich, ahí estaba Kosulich en el saque. La posibilidad para San Lorenzo que termina ganando en tiebreak. Y si ustedes se fijan, sobre todo en las imágenes, verán cómo del barbijo casi unánime a la desaparición del barbijo en tiempos en el que también iba controlándose la situación. Bueno, estos fueron varias olas. Después claramente volvía y siempre recomendamos seguir con los cuidados porque esta historia aún no terminó. Pero San Lorenzo, de la mano de jugadoras tan experimentadas como como Mimi Sosa, termina ganando, festejando y logrando un título muy merecido. Por primera vez entonces alzándose con el título de la Liga Femenina Argentina y por eso la celebración del cuerpo técnico, de las jugadoras. Un gran trabajo para poder conseguir este objetivo, ¿no? Que significaba la Liga Argentina. Me quedaba con la mirada de Mimi Sosa mirando la medalla, ¿no? Y lo que significa para una jugadora que ha tenido tanto recorrido y aún así se emociona consiguiendo por primera vez una liga en su casa. Ahí la vemos a la Chile Allende con la copa. Y obviamente también felicitar a Dani Bulaich, que fue la MVP del torneo. Ahí estaba la Cheli Allende, formoseña, corazón, como decíamos, de San Lorenzo, la copa de la mano de Juan Sardo, hoy presidente de la Federación del Voleibol Argentino, y el festejo en una cancha que también se convirtió en un emblema, en un escenario que para la pantalla de Deporte TV es muy especial. ¿Por qué? Porque hemos vivido muchos partidos, hemos vivido muchas fiestas, grandes finales en ese estadio, y ahí pudimos cerrar esta liga atípica, con muchas dificultades, pero que tuvo como máximo mérito haberse realizado y haber llegado al final, Romy. También esto no para. No para, porque la historia de la pandemia, metimos la palabra burbuja como parte de así como te dicen, ¿estás muteado? ¿Estás muteada? Que ya es parte de nuestro lenguaje. Bueno, la burbuja es una parte de nuestro lenguaje. Y la revolución del voleibol esta temporada se vivió en la Liga Nacional de Voleibol Masculina. ¿Dónde? En Villa María, Romy. Exactamente, porque ahí la burbuja directamente estaba donde estaban todos los equipos, ¿no? Esa fue la gran diferencia, sobre todo por la cantidad de partidos que tenían que disputar en una gran burbuja donde disputaron justamente esta Liga Nacional A2. Más de 30 equipos con alguna baja, es cierto, de equipos que no pudieron llegar por presupuesto y de algún equipo que no pudo llegar por bajas en el COVID. Bueno, ahí sí, divididos en zonas,
Después la competencia avanzó hacia una ronda campeonato, hacia una ronda ubicación, pero el gran protagonista iba a ser Policial de Formosa. El equipo de Cristian Ventura, el cordobés Cristian Ventura, que dirigió a este equipo en el ascenso. Una liga, Romy, que en varias canchas, en una ciudad fantástica, con mucha historia de vóley, y que asumió absolutamente la organización de este torneo fantástico, que también estuvo en la pantalla de Deport TV, juntaba a todos los equipos que ya tienen a esta competencia como su competencia más importante. Está la Liga Club, es cierto, es una liga más reducida, más de élite. Esta es la competencia de los clubes y que además entregaba 3 plazas de ascenso. Y sin dudas que lo consiguió, ¿no? Ahí estamos viendo el trabajo de Policial de Formosa justamente en una de las semifinales, porque, a ver, de alguna manera era el equipo que parecía que terminaba llevándose de alguna manera el certamen, muy prolijo, muy ordenado, ahí los vemos festejando porque fue justamente por 3-2 y lograron llevarse de alguna manera esa primera plaza para conseguir de alguna manera la plaza directamente a clasificar, ¿no? Decías esto, tres plazas para poder jugar la máxima competencia como es la Liga A Club, pero sin dudas que tenía de alguna manera algo interesante ver esto y en este nuevo formato donde obviamente que podía pasar de todo, entonces hubo un gran trabajo sobre todo y con una gran responsabilidad, apelando también al trabajo de cada uno de los integrantes de los equipos, de los cuerpos técnicos, de los clubes, para poder conservar y preservar esa burbuja para que se pueda disputar la competencia. Poco más de 10 días, más de 30 equipos, más de 160 partidos. Realmente un esfuerzo espectacular de la ciudad, de la federación, de los clubes, de los entrenadores, de los jugadores. Un torneo para valorar lo que se puede hacer con organización, con previsión y sobre todo con mucha voluntad. Siempre hablamos de un contexto absolutamente adverso para realizar cualquier competencia cuando todo se cerraba. Bueno, allí Villa María puso el corazón, el motor y fue muy bien recibido. Todos los partidos además fueron transmitidos en plataforma, todos los partidos pudieron verse y el cierre, semifinales y finales en la pantalla de Deport TV. ¿Por qué? Porque 3 de esos 4 equipos iban a estar en lo que es la Liga Club, en la liga superior del voleibol argentino. Fue Policial de Formosa el que ganó 6 partidos en la fase inicial, en la zona, en su zona, y allí se destacaron Tucumán de Gimnasia, Trinitarios, el equipo local, Ferro también, y el equipo formoseño que escaló en su camino venciendo a Sarmiento de Chaco, que la realidad fue el equipo invicto y el equipo que no tropezó, porque también le había ganado a Monteros de Tucumán en la fase regular. Ahí lo vemos a Monteros que se enfrentaba a River en la otra semifinal, River que también hizo una gran campaña en esta Liga A2, en esta liga en sistema de burbuja, ¿no? Y Monteros que termina llevándose el boleto a la final con un partido durísimo porque fue 3-2, ahí vemos el último punto, donde directamente Monteros consigue el boleto a la final de la A2. River iba a tener la oportunidad con el tercer puesto para ascender a la Liga. Volvió a través de este torneo River, un equipo campeón de Liga Nacional allá por la temporada 98-99 de la mano de Marcelo Méndez, hoy entrenador de la selección argentina, medallista de bronce y además flamante entrenador de equipo polaco, que bueno, ya estaremos hablando de eso también. River conseguía con el tercer puesto, ganándole a un Regata de Corrientes que también fue una de las sorpresas. Pensemos de Formosa a Tierra del Fuego, de Corrientes a la provincia de Buenos Aires. Bueno, el país recorrido a través del voleibol en un solo lugar, en una burbuja allí en Villa María. Y sobre todo esto, ¿no? Pensando todo el tiempo en la responsabilidad y sobre todo en el espectáculo, que también sea una gran competencia, pensando en la formación de estos jugadores que después terminaban ocupando o buscando esa plaza para la Liga A1, pero la pantalla y el trabajo que se hace también es reflejar un poco el trabajo de inferiores y el desarrollo del vóley de los clubes. Algo que, sobre todo durante este año olímpico, se ha trabajado muchísimo y se ha charlado muchísimo la importancia de la estructura de los clubes para, de alguna manera, dar y fomentar que después las selecciones tengan una mejor competencia. Este tipo de torneos, cualquier tipo de torneo que fortalezca la competencia interna, lo que justamente hace es de alguna manera mejorar y fortalecer a las selecciones nacionales, así que siempre son bienvenidos. La oportunidad para muchos clubes que trabajan durante todo el año, que forman jugadores y que son una cantera permanente, de participar en lo máximo de una competencia nacional que puede ofrecer. Gran idea, gran trabajo tanto de la ciudad como de la Federación del Voleibol Argentino, lo decíamos, en una competencia que fue la revolución. La revolución del vóley se vivió en esa competencia. Veíamos a River que participó en la Liga Femenina también en lo que sería la A2 Liga Nacional de Voleibol Masculina. San Lorenzo que también participó en las dos competencias.
y nos metíamos en la gran final. Nos metíamos para ver quién era el campeón de la competencia. Ya habían ascendido los dos equipos, tanto Policial de Formosa como Monteros de Tucumán, de la mano de Leo Patti, además un entrenador flamante, un gran jugador de selección, jugador olímpico mundialista. Bueno, ahí estaba la definición, quién iba a ser el campeón. Ahí vamos a ver entonces el resumen de esta final. Los dos equipos que llegaban a esta instancia, en esta burbuja para cerrar de alguna manera la competición. Y cuántas caras y cuántos nombres conocidos, ¿no? En esta A2, el caso de, por ejemplo, Gorosito. Ahí estaba Gaby Arroyo, nada más y nada menos. Digo, lo interesante también es esto, pensar que a veces se habla de una competencia de ascenso, una competencia A2, pero los nombres propios que se sumaron a los equipos también habla de esto, de lo importante que es formar a las nuevas generaciones y qué mejor que formarlos compitiendo de igual a igual y sumando nombres y experiencia en este torneo. Hablando de identidades, de un lado Formosa que devolvía a la máxima competencia, a la competencia club, a la provincia de Formosa, sobre todo recordamos aquel Formosa Volley fantástico tanto de Marco Milinkovic como de Waldo Cantor como entrenador, de Martín López, que hoy es el entrenador del equipo de Policial. Reconocer el trabajo de Cristian Ventura, que fue quien ascendió al equipo. Hoy está en manos de un crédito local, como Martín López, uno de los entrenadores jóvenes con más proyección en la Argentina. Del otro lado, Monteros, que ya había devuelto, había ganado la competencia, lo que era la Liga 2, en la pantalla de Deporte B frente a Libertad. Bueno, cuando decíamos la cantidad de hitos históricos que se vivieron en esta pantalla de partidos que nunca habían sido televisados y que se llevaron a cada rincón del país en la pantalla pública de deportes, bueno, también Monteros, que había descendido y que había dejado de participar en realidad y que de la mano de este torneo volvía a la gran competencia nacional jugando la final, pero no pudo en el último partido frente a Policial de Formosa. Y fue una final larga porque terminó, ¿no? Ahí lo vemos el resultado. Fue 3-2. Necesitó justamente 5 sets para poder alcanzar el campeonato. Un partido muy difícil para los dos equipos que también, a ver, no es una situación normal y también el desgaste, ¿no? Del que estamos hablando porque la competencia se hizo cada vez más dura, cada vez más compleja y sobre todo en el tramo final el cansancio comenzaba también a hacer lo suyo. Por eso es que tal vez no fue una de las más virtuosas, pero sí hizo eso, ¿no? Que fuera larga, con mucho trabajo y con mucha cabeza. Y así fue como consiguieron finalmente llevarse esta final por 3-2 para obtener el campeonato. Pero eso, lo cierto es que ya habían alcanzado el máximo objetivo, que era clasificar a la A1. Lo cierto que fue un partidazo que tuvo muchos momentos de dominación de cada uno de los equipos, del equipo formoseño y del equipo tucumano. Fue un partido que ahí veíamos a Araya distribuyendo y tratando de encontrar el recurso que lo saque de algunos problemas como lo proponía el equipo tucumano. Un equipo tucumano con mucho nombre propio, con mucha formación. Este Monteros Volley hoy es un equipo que compite contra aquel Social Monteros, histórico Social Monteros que de local en el infierno había tenido historia en la Liga Argentina. Fue un partidazo, fue realmente digno de una enorme final. Policial lo tenía dominado, ganaba 2-0, parecía que se lo podía llevar en set corridos para festejar el título, pero allí estaba el equipo tucumano, este Monteros Volley, que quería más. Y lo hizo sufrir, ¿no? Ahí veíamos, ¿no? Como de alguna manera termina llevándose el tercer set para estirar ahora la definición. Y un trabajo muy difícil, ¿no? Es lo que decías vos, ¿no? De alguna manera parecía que se habían relajado porque habían conseguido el objetivo, pero era largo el camino para el conjunto tucumano. Un gran trabajo del equipo, que de esto hablamos, ¿no? Que a veces el vóley es muy anímico y también los resultados van cambiando de lado, las pulsiones van cambiando de lado. Hay momentos donde los equipos se sienten con más confianza y eso hace que terminen generando acciones positivas consecutivas. Y por eso es que también la definición tuvo esto, ¿no? Parecía que estaba cocinado de alguna manera, que Policial lo tenía ahí y fue Monteros el que metió el zarpazo y se llevó justamente los dos sets, el tercero y el cuarto, para estirar todo en un quinto set. Otro dato interesante de una liga como esta, con pantalla a nivel nacional, es la cantidad de jugadores que empezamos a conocer, que son jugadores formados en cada una de esas canteras, en cada uno de esos clubes. Lo que habla del movimiento. Con un bloqueo se termina cerrando esta historia a favor de Policial de Formosa, a favor del equipo dirigido por el cordobés Cristian Ventura, que hizo un gran trabajo, que llevó al equipo
invicto hacia esta definición, que había vencido a San Lorenzo también en el camino, a Regatas Corrientes. Bueno, todo el camino que dijimos de un equipo invicto que ya le había ganado a Monteros 3-0 en la fase regular y que termina ganándole en tiebreak para quedarse con un título histórico, que devuelve a Formosa a la liga, y hoy Formosa festejando Copa Clave, habiendo ganado hace muy poquito en la máxima competencia. Bueno, esta es toda la historia de un año muy, pero muy intenso. Como si fuera poco, hay más, porque vienen los Panamericanos Junior. ¿No hay descanso? No, esto sí, tiki. Vamos ahora con los Panamericanos Junior, porque en el medio empezó la competencia en Cali. Primero fue para los hombres, no para el Panamericano Junior que se disputó en Cali. Tuvo el caso de la selección masculina, primero tuvo su competencia, luego le tocó a la selección femenina, y en los dos celebramos, porque los dos consiguieron la medalla. Gran trabajo de ambos equipos de selecciones, así que vamos a ver lo mejor de lo que fue los Panamericanos Junior en el caso de los hombres, ¿no? Ahí vemos el trabajo, y sobre todo pensando que los rivales fueron los mismos, porque Colombia, tanto en el masculino como en el femenino, fueron los grandes equipos que complicaron, las selecciones que complicaron muchísimo a la selección argentina. A ver, imposible hablar de esta selección argentina, de este torneo, sin enmarcar el año tremendo de selecciones argentinas. Juegos Olímpicos, ¿no? Con participación en las 4 especialidades, beach volley masculino, femenino, con la selección femenina, con las Panteras por segunda vez consecutiva en un Juego Olímpico en Tokio, y con los hombres, no solamente participando, sino llevándose una medalla que no se conseguía desde Seúl 88. Un año espectacular, que además tenía que ver con esto que veíamos recién, con competencia, con el motor del voleibol argentino prendido, con mucho combustible desde las ligas, liga masculina, liga femenina, con todo el movimiento a favor de un año espectacular. Y nos metíamos, como para cerrar un círculo fantástico, el logro en las categorías superiores, bueno, nos metíamos en las bases. ¿Qué pasaba con las bases? Porque también las selecciones de base jugaron sus mundiales. Bueno, las selecciones sub-23 tenían competencia en este Panamericano de Cali. Y empezábamos a ver a muchos jugadores que venían de sus mundiales y a muchas jugadoras que después vamos a ver que venían de sus mundiales y de la liga, y empezábamos a vivir con mucha tensión. Bueno, los varones lograron una medalla realmente histórica. Los varones lograron una medalla histórica, sobre todo pensando en esto, ¿no? En el camino, en lo difícil y sobre todo en la competencia, ¿no? Permanente, porque fue una competencia muy larga. El clima en Cali era pesado, era difícil también, así que sin dudas que tuvo todos los condimentos para un partido y una medalla y un camino para la selección masculina, que hizo lo propio para poder vencer, sobre todo a rivales muy pesados, porque Colombia tenía grandes jugadores, nosotros lo hemos visto a lo largo de todas las transmisiones, ¿no? El caso de Colombia y los brazos pesados que tenían, el caso de México, ¿no? Uno de los rivales que más complicó a Argentina también. La derrota de Argentina, ¿no? Frente a México. Argentina le ganó 3-1 a Puerto Rico, 3-2 a Colombia y 3-0 a Guatemala. Y llegaba este partido con México, un México de mucha potencia, un México que tiene un entrenador, un médico para nosotros que estamos a full, ¿no? Pero un México con un entrenador de muchos años que ha dirigido campeonato mundial en categorías mayores, y una selección argentina que no pudo frente a la potencia mexicana, que sucumbió sobre todo con la potencia de saque y la potencia de ataque. Este partido era derrota para la Argentina en semifinales, para luego ir a pelear por el bronce. Había una diferencia de edad considerable también. La selección argentina fue con jugadores mucho más chicos de la categoría, justamente para esto, para darle rodaje y para empezar a sumar un poco más de experiencia, con algunos nombres que ya quedaron y van a quedar presentes, sobre todo por el gran trabajo y el desempeño que tuvieron en estos Panamericanos. Celayeta, que ahí lo veíamos en defensa, era uno de los jugadores que cumplía con el rango etario. El resto eran todos mucho más jóvenes, daban cierta ventaja por ese lado, pero también traían cierto roce de competencia, habiendo jugado en camadas sus campeonatos mundiales en esta temporada. Celayeta, no olvidar que tiene medalla de bronce en Juegos Olímpicos de la Juventud en beach volley con Bautista Mieva, y que venía en busca de otra medalla aquí a Cali. Bueno, el partido con México marcó el final del sueño del oro, pero Argentina iba a recuperarse más allá de este golpe y de lo que hay que decir, un merecido triunfo mexicano. Sí, exactamente. Fue un partido que México logró cerrar para poder alcanzar la victoria y sobre todo eso, ¿no? Poder avanzar, pero Argentina tenía de alguna manera una revancha y lo fue a través del partido por la medalla de bronce, pensando también en lo complicado y lo complejo que fue poder participar. De hecho, la selección tuvo algunos problemas de logística estando allí en Cali, así que todo vale y todo suma para pensar que en definitiva, de una situación que tenía sus
desafíos, lograron obtener algo más que positivo y sobre todo esto, que después de lo que fue una victoria categórica de México, lograron llevarse este partido enfrentándose otra vez a Colombia y llevarse la medalla de bronce. Veíamos el cierre a favor de México en un 15-13 fantástico. Ezequiel Vázquez, Lorenzo Nieto y Manuel Salazar, Nahuel García, Lucas Malaver, Mauro Celayeta, el líbero Marcos Richard. Siempre, claro, la conducción del entrenador de Pablo Rico, otro con mucha historia, Eugenio Giatino, que ingresó también, Gayotino, perdón, que ingresó también en este partido, Bauti Gazaba, Giuliano Turcitu, Nahuel Rojas. La gran figura de este partido, y que en realidad fue uno de los estandartes durante todo el torneo, fue justamente Celayeta. 34 puntos, nada más y nada menos, frente a un equipo colombiano que ya había complicado a la Argentina, que jugaba de local. Siempre decimos que Colombia, cuando trabaje con cierta consistencia sus selecciones de base, tiene un biotipo de jugadores realmente fantástico, tanto en selección masculina como en selección femenina. Recordemos que está clasificado por primera vez como selección femenina para un campeonato mundial. Bueno, esta selección colombiana que marcó con poder, con mucho fuego el partido, fue contenida por una selección argentina que finalmente pudo doblegarla. Del otro lado ya estaba Brasil que iba a jugar la final frente al equipo mexicano, Brasil que iba a ser campeón, y Argentina aquí empezando a soñar de la mano de este Mauro Celayeta, jugador versátil, jugador de 11 Unidos, de mucha proyección, para empezar a sacar diferencias, y este festejo para el 3-1 final, para sumar una nueva medalla. Siempre, hay que decirlo, en un año fantástico para el vóley argentino. Faltaba cerrar el sueño, faltaba cerrar el círculo, ponerle un moño a la situación, y era con la selección femenina después de este bronce masculino. Exactamente, porque una vez que terminó la participación de los varones, comenzó la competencia de las Panteritas en también, y hablábamos de esto, ¿no? De cuántas jugadoras que vimos en la liga y que después vimos en el metro, porque esto se disputaba en el medio del metro femenino, entonces la mayoría de los equipos del metro femenino de alguna manera fueron los que le dieron la chance a este seleccionado para poder disputar este torneo, que también fue muy bueno para las Panteritas, que le costó muchísimo, pero que logró también sus frutos. También con muchas jugadoras que, como decía Romy, habíamos conocido muchas de ellas en la pantalla de Deporte TV, con Julieta Aruga, con Juliano Caña, con Julieta Sandes, con Balvanera Ulia, Barbie Ulia, con Agostina Beltramino, con Ángeles Ligorria, la líbero Agustina Peloso, que tuvo un año realmente fantástico. Martín Ambrosini fue el entrenador de este equipo, también con Nicole Pérez Sumando, con Guadalupe Martín, con Juana Giardini, con Julieta Holzmeister, la jugadora de Boca, con Melissa Corso, que de Estudiantes de La Plata también ha tenido una gran temporada. Y Argentina, que recorrió un camino, Romy, con triunfo frente a México. Y aquí arrancaba esta competencia para la selección argentina. Una competencia que había tenido algunos problemas, un partido que había tenido algunos problemas técnicos, pero que nos hizo sufrir mucho, y que fue finalmente con un triunfo para celebrar por 3-2. Derrota frente a Colombia en el segundo partido, en la segunda presentación de esta selección, y luego llegaría al cierre frente a Surinam para, con un 3-0, cerrar y continuar la competencia. Exactamente, la fase de grupos de este, lo decías vos, ¿no? Y estas jugadoras que venían con este rodaje, fíjate que venían de jugar la Liga Argentina, de jugar el Metro, muchas de ellas habían tenido el Mundial justamente en Países Bajos, y después de esa competencia fue que de alguna manera se acomodan para poder disputar los Panamericanos Junior de Cali. Ahí veíamos lo que fue la victoria por 3-2 frente a México, un rival muy difícil para Argentina, que lo trabajó y que incluso utilizó, te diría, casi todas sus jugadoras, porque fue rotando muchísimo para poder conseguirlo, y fue esto, ¿no? De cuán anímico es a veces el vóley femenino, que necesita esto, en el momento que una jugadora por ahí está baja, darle tiempo para que se recupere, pero lo bueno que el gran trabajo que ha hecho este cuerpo técnico también es eso, darle la certeza de que todas pueden llegar a entrar a cambiar el resultado. Esta es la derrota frente al equipo colombiano por 3-2. Decir que Colombia en los últimos años en Sudamérica, si hablamos de proyección y de crecimiento, creo que es la selección que más ha crecido, que tiene muchas jugadoras. De esta selección que participó U23, alguna que había tenido experiencia en la selección mayor. Argentina le había ganado en enero en selecciones mayores, recordemos, en enero del 2020, ya estamos hablando de 2 años, en realidad un año largo que tiene 2 en el medio, la clasificación a los Juegos Olímpicos. Y había sido en Colombia. Y esa selección
tenía una chance más, porque esa selección colombiana después en el Sudamericano logró no solamente ganarle a Brasil, por ejemplo, como caso fundamental, sino clasificar por primera vez a un campeonato mundial. Bueno, Colombia le marcó condiciones, pero Argentina logró pelear, logró cambiar y en estos estados anímicos de los que hablaba Romina hace un ratito, logró tener muchos momentos de dominación. Sí, y pensar en esto, ¿no? En que al final, en definitiva, era tan parejo la fase de grupos y el cierre de esta fase de grupos porque todos los equipos y todas las selecciones venían con este año encima de competencia muy larga, entonces de alguna manera terminó generando esto mucho recambio. Ahí vemos el ataque, ¿no? Digo, a ver... A mí me interesa pensar en esto, en la importancia que tuvieron, el trabajo que se hizo en la competencia doméstica para después trasladarlo a la competencia de selecciones. Y creo que todo lo que hemos visto y le hemos visto hacer a estas jugadoras en el torneo local es lo mismo que fueron a hacer en la selección. Entonces habla del buen trabajo que se está haciendo y cómo se está pensando la competencia de clubes para que el despliegue de las jugadoras a nivel justamente de selecciones después termine siendo el que dan fruto en las ligas domésticas. Ahí vemos, hablando del trabajo de defensa, ¿no? De la líbero de Peloso. Tremendo año para ella, tremendo para la jugadora de Gimnasia Esgrima de la Plata. Muchas jugadoras de Gimnasia, muchas jugadoras de Estudiantes, alguna jugadora de Boca, alguna jugadora de cantera de la Argentina profunda. Bueno, Argentina no pudo en este partido. El mérito tal vez de esta selección de Martín Ambrosini fue la recuperación, porque necesitaba obviamente ganarle a Surinam, que no era un rival poderoso, pero Argentina tenía que plantarse rumbo a las semifinales, donde podía esperar, por ejemplo, la selección de Brasil. Y este partido, que es cierto, le marcó a la Argentina fuego la derrota frente a Colombia, en el armado de la competencia luego llegaba un partido accesible como Surinam. Claro, lo que pasaba era esto, ¿no? Que el partido definitorio o el que le daba la chance a Argentina era un partido tal vez contra el rival más flojo del grupo. Lo que terminó generando era que, bueno, ya estaban de alguna manera dadas las condiciones para establecer que se habían llevado la victoria frente a Surinam, pero todavía faltaba definir qué pasaba entre Colombia y México. Entonces, como no sabíamos qué pasaba justamente entre esos dos rivales, entre Colombia y México, es que tuvieron que esperar a la definición de ese partido para saber si finalmente lograban clasificar. Bueno, por una cuestión de horarios, por una cuestión de transmisiones, no pudimos ver la semifinal en la pantalla de Deporte TV porque esa semifinal era frente a Brasil. Brasil le gana a la Argentina, Perú le gana a Colombia. Siempre decimos que las chicas, las selecciones femeninas de la Argentina, tienen quizás una competencia más complicada que la de los hombres. ¿Por qué? Porque se suman Colombia y Perú realmente con poder, además de Brasil, ¿no? Sí. Y lamentablemente Venezuela, que hoy no tiene una organización que le permita su crecimiento, pero que también sería una de esas selecciones poderosas. Este fue un partido fantástico. Colombia en casa y con público en contra. Todos los condimentos para un partido de lujo en esta medalla de bronce. A ver, interesante pensar esto, ¿no? Desde lo anímico, como Argentina hizo un gran trabajo construyendo su identidad de juego. Colombia se llevó el primer set, fue muy difícil el trabajo para Argentina, pero digo, yo celebro esto, ¿no? El amor propio y la conciencia de lo largo que era el partido para la selección argentina, que con paciencia y con trabajo fue de a poquito construyendo el camino de la medalla de bronce. Y sobre todo con el apoyo del público por la selección colombiana, Colombia que apretaba tanto en bloqueo como en saque y que además tiene una característica de ataque poderoso. Fueron las figuras, desde mi punto de vista, Agostina Beltramino, que a pesar de un momento de crisis en el medio del partido, y de esto hablaba Romina, de la reconstrucción durante los partidos, tuvo un cierre fantástico la jugadora de Boca, 20 puntos fue la máxima anotadora, Ángeles Ligorria, la segunda máxima anotadora con 19, y jugadoras que se empezaron a sumar, Holmaiter marcó 6, Guadalupe Martín, jugadora de River, también con 6 puntos, la armadora Aruga con 2, Julio Caña con 5, bueno, fue realmente un partido espectacular para la Argentina, un cierre de lujo, y ahí lo cierra la figura Beltramino para que Argentina se abrace a otra medalla de bronce. Y lo decíamos, Romy, la medalla termina siendo como la decoración ideal, el premio ideal para un año fantástico que tiene que ver con selecciones argentinas, con selecciones de base que se metieron en definiciones de campeonato mundial. Definiciones, estamos hablando de playoff y de pelear quintos puestos, pelear cuartos puestos. Realmente un movimiento. Y cuando hablamos, este resumen no es más que hablar del movimiento del voleibol argentino en bases y sobre todo en clubes y en la rama masculina y en la rama femenina. Inspirados, ¿no? Lo que decía
decías vos, también inspirados en lo que fue y el envión anímico que dieron los Juegos Olímpicos, sin duda. Por eso es que es tan importante esta medalla de bronce, tanto para las Panteritas como para la selección masculina, porque de alguna manera engloba y cierra un año de trabajo muy positivo y muy importante de los clubes hacia los seleccionados. Hablando de los clubes, seguimos. Impresionante. Respiremos un poquito, porque venimos de mucho festejo. Y también hubo festejo, y en el fin de año, y en cada fin de año se mete esta historia de la división de honor. Nos metimos muy fuerte con la división de honor femenina. Como siempre, marcando historia, cada vez. Primero fue una temporada récord de partidos televisados en la Liga Femenina. Sí. Después fue una temporada récord de partidos televisados en la Liga Nacional de Voleibol Masculina. Y fue una temporada récord, sobre todo el récord de las veces que viajamos a La Plata, pero temporada récord en la división de honor femenina. Cosas que pasaron en este metro femenino. Usted vio como, por ejemplo, Leandro Gabay cambiaba una goma, pero eso no es parte de la competencia. Sí. Y que ponía una goma de bicicleta en un auto, algo muy extraño que sucedió. Pero lo que es cierto es que tuvimos la competición, ¿no? El torneo, si querés, más tradicional del vóley metropolitano femenino, ¿no? El vóley metropolitano, el metro femenino en la división de honor. Fuimos a Vélez, ahí vemos uno de los equipos que esperamos que vuelva, era uno de los pedidos, ¿no? Una vez que Vélez jugó, incluso, y por eso llegó hasta donde llegó, porque no pudo seguir compitiendo. Fue un metro muy complicado para Vélez en cuanto a lo que tuvo que ver con el armado del equipo, porque hubo una baja de presupuesto considerable, tuvo que rearmarse con jugadoras de la cantera, jugadoras sub-17, entonces también eso complicó muchísimo a la competición, pero sin duda es que el metro femenino siempre es un placer poder verlo. Y a mí lo que me sorprendió es el nivel que ha demostrado este año, porque casi no hay diferencia con la liga. La única diferencia tal vez es qué equipos la juegan. Pero la realidad es que muchos equipos en el voleibol femenino, esto se puede por calendario, planifican la temporada de División de Honor y luego de Liga Femenina. Y en este caso, ahí tenemos a San Lorenzo, a River, a Estudiantes, a Gimnasia, a Vélez. Ojalá Vélez entre los 15 equipos de la próxima edición de la Liga Femenina. A San Lorenzo. Bueno, es una característica del voleibol femenino. También conocimos estructuras como la de Ciudad, como la de Universidad Nacional de La Matanza, con la gran Lali Vicente, un abrazo gigante para ella, con equipos como Glorias. Veíamos jugadoras de Glorias que también estaban en la pantalla de Deporte B. Conocimos profesiones de los árbitros porque fue algo fantástico, que no quiero que deje de hacer. Para el año que viene quiero más. Conocimos domadores, conocimos extraccionistas, gente que vendía hojotas y bueno, muchas profesiones que arreglaba celulares también, así que podemos hacer una bolsa de trabajo también del arbitraje argentino, un arbitraje en esta división de honor femenina, Romy, con mucha marca femenina, dirigiendo como árbitras principales arriba, en la silla, ahí de donde se manda. Y algo muy bueno que también fue, te diría, una de las ligas donde menos polémica hubo, porque muchas veces sobre todo en instancias finales, ¿viste? Estos partidos empiezan a subir la temperatura y hay mayor discusión, y creo que fue una liga muy pareja donde no hubo mayores discusiones en cuanto a los fallos arbitrales, fue muy prolija en ese sentido. Yo creo que también la televisión ayuda a eso, porque tener la posibilidad de ver exactamente en el momento inmediato o inmediatamente después el punto te da la tranquilidad, y eso hizo que de alguna manera los equipos se ajustaran y respetaran muchísimo las decisiones arbitrales, donde tampoco hubo grandes cuestiones a definir. Un torneo que tuvo a Banco Provincia, ¿no?, como el mejor de la fase regular, tanto fue así que después logró llevarse la Copa Osmita y fue de alguna manera un buen cierre para Banco Provincia, que terminó primero en la fase de grupos. Copa Osmita que se disputó entre los 8 mejores equipos de la fase regular, y Banco Provincia consiguió un premio merecido también a mucho trabajo el equipo de Josi Rifurcal, que tiene mucha identidad allí en La Plata. A ver, y pensar y entender tal vez el camino más sencillo lo tuvieron Boca, River, San Lorenzo. Gimnasia fue el que más tuvo que trabajar para poder llegar a la instancia definitiva, porque recordemos que los 4 primeros clasificaban directamente a las semifinales. En cambio, los que quedaban justamente entre el quinto y el octavo tenían que hacer todo el trabajo de poder competir a través de la llave de playoff, que se hizo muchísimo más larga para algunos equipos. Así que celebramos también de alguna manera la planificación, porque en el medio, por ejemplo, River cambió de cuerpo técnico, en el medio del metro. El debut de Lore Góngora, de la entrenadora
Bueno, sanjuanina, metida en el vóley grande. Por supuesto, auguramos y somos partidarios de que más entrenadoras mujeres empiecen también en el banquillo femenino. Alicia Huerta, por ejemplo, en Glorias. Lore Góngora, que además fue la primera mujer en ser cuerpo técnico, en integrar un cuerpo técnico de selecciones masculinas. Exactamente. Entonces, digo, hablando un poco de esto, ¿no? Los cuartos de final tal vez fueron los que marcaron un poco el camino de algunos equipos, dejaron atrás a otros. Ahí vemos el trabajo de Banco Provincia, ¿no? Que lo decíamos, fue el mejor de la fase regular, hizo un trabajo muy prolijo, no tenía por ahí, a diferencia de ahí, a ver, la vemos justamente a una de las jugadoras emblemas del equipo, ¿no? Digo, cuando hablo de Banco Provincia hay un equipo que se construye con mucha recuperación, lo dice permanentemente su entrenador, ¿no? La identidad y lo que identifica a Banco Provincia es el trabajo, es el rejuego, es la paciencia, y de alguna manera eso fue lo que apostaron, pero no llegaron a avanzar muchísimo más por el lado de Gimnasia, lo difícil que fue el camino frente a Boca. Tremendo camino para un equipo que fue de menos a más. Claramente el equipo de Marcelo Silva fue de menos a más. Cuando hablabas de Banco Provincia, destacadísimo trabajo de las dos centrales, de Polanis, de Siri, realmente en un equipo que le dio dolor de cabeza a cada uno y como decíamos que se quedó con la Copa Osmita. Allí estaba Tati Vera. En la liga veíamos a Kosulich como armadora. Tati Vera, tripera, fanática, futbolera y además con mucha identidad de Gimnasia, ahora conduciendo el equipo. Kosulich que se había ido a Boca, ¿no? Porque así rotaron las armadoras. Y esto hablaba también un poco del gran trabajo y lo que significó la liga femenina. Tanto fue así que los equipos optaron por jugadoras que tuvieron pasaje de liga y también se animaron a sumarlas al metro para de alguna manera subir un poco el nivel y trabajarlos de ese lado. Ahí vemos la definición entre Banco Provincia y Gimnasia, uno de los equipos que más tuvo que trabajar el camino hacia la final, y un Banco Provincia que la veíamos así, ¿no? Un tremendo... El trabajo de las centrales de Banco Provincia fue monumental, un gran trabajo, sobre todo buscando molestar e incomodar, porque cuando parecía que las puntas no llegaban a abasto o no daban abasto con la rotación, es donde aparecían las centrales un poco para descomprimir, algo que no es muy habitual en el vóley femenino, no se juega tanto por el centro. Bueno, de todas maneras fue Gimnasia el que de alguna manera se acomodó mejor al final, algo que mucho pedía Marcelo Silva, ¿no? Que tenían que encontrar de alguna manera a alguien, y sobre todo, en palabras de Marcelo Silva, alguien que la haga picar, ¿no? Porque necesitaban un poco de potencia, controlar un poco la pelota y de alguna manera así conseguir este pase a la final. Como habían crecido en el rendimiento, la semifinal, la de Gimnasia frente a Banco Provincia, parecía ser la más lógica. Esta era la semifinal abierta. ¿Qué iba a pasar entre San Lorenzo y River? Un San Lorenzo que, recordamos, lo veíamos hace un poquito, campeón de la Liga Nacional, con alguna baja, es cierto, fundamentalmente la de Dani Bulaich, pero con una Diana López realmente fantástica durante toda la edición. Y aparte también San Lorenzo sin Sofía Mainardi, que de alguna manera había sido otra de las que durante la liga se había cargado también al equipo y había sumado muchísimo, entonces había que buscar esa rotación. Esta fue sin dudas para mí la serie y la llave más abierta, porque hablamos de vuelta de lo anímico, ¿no? Y cuán necesario tuvo que ser la mano del entrenador, porque cuánto tuvo que meter Mario Gallego para poder cambiar las rotaciones, elegir cuándo mandar a las jugadoras y cambiarlas de posición para tener una mejor rotación más favorable, para esquivar un poco el bloqueo. Fue muchísimo el trabajo que tuvieron que hacer justamente para poder conseguir esta llave y de alguna manera lograr el avance, ¿no? A la final, pero fue un trabajo durísimo el que hizo San Lorenzo para alcanzar la final. Ahí realmente decir que fue merecido el trabajo, conocimos a una gran jugadora como Selene Martínez, que empezó a marcar condiciones, empezó a ser de lo más interesante del ataque del equipo de Mario Gallego. Un Mario Gallego que está acostumbrado a utilizar cada uno de sus recursos, a exprimirlo al máximo. Gimnasia y Grima de la Plata, como decíamos, fue de menos a más. El equipo de Marcelo Silva, además después, porque en este repaso cronológico, muchas de las jugadoras que terminaron el U23 en Cali se incorporaron a esta gran formación de Gimnasia y Grima de la Plata y empezaron a marcar diferencia. Y ahí en el medio tuvieron que emparchar, ¿no? Así se dice, porque por ejemplo Tolosa terminó jugando de líbero para poder cubrir a Peloso, que estaba con los Panamericanos. Entonces digo, también hay un trabajo muy minucioso y muy detallista, ¿no? Casi de un partido de ajedrez, de pensar cómo hacer para sufrir lo menos posible las bajas sensibles que significaban justamente estos partidos. Lo que dio fue por ahí la Copa Osmita, donde ahí se dosificó un poco la energía para justamente llegar de la mejor manera a la final. Ahí veíamos entre River, ¿no? Y Gimnasia. ¿Nos metemos en la final? Vamos a la final, Nos metemos en la gran final.
Y este repaso anual... Fue creciendo la cantidad de gente. Primero fue creciendo la cantidad de gente, de estadios vacíos a estadios recontralleno como el Víctor Netol, un símbolo de identidad. Pero primero arrancaba allá por Pilar, en uno de los fantásticos polideportivos que tiene allí Malvinas Argentina, la zona de Pilar, la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. Pero Gimnasia empezaba a marcar condiciones. Un equipo agresivo en bloqueo, un equipo muy agresivo en recepción y defensa, y además un equipo que empezaba a cerrar en ataque. A mí realmente me sorprendió la contundencia, ¿no? Porque River tenía, a ver, por ahí a Ciampo, que era de alguna manera la más determinante y la que necesitaban que rotara un poco para darle un poco de aire al equipo, pero no estuvo al mejor nivel. Y por el lado de Gimnasia eso, ¿no? Un trabajo durísimo y sobre todo con mucha concentración, porque... A ver, no eran todas puntos directos tal vez en el bloqueo, no eran todas puntos directos en el saque, pero había mucha lectura, mucha recuperación. Y si vos le pegás un bombazo y la pelota vuelve, le pegás otro bombazo y vuelve, te termina desacomodando un poco, y fue un poco lo que le terminó pasando a River, que no encontraba por dónde, y del otro lado salían todas. Ciampo Wildenberger, la dupla de puntas, ahí estaba Guada Martín como puesta. Las centrales, realmente Londero por un lado y la jugadora Serramalera por el otro. Sí. Me parece que Serramalera la armadora suplente del equipo. Campanella por el centro, ella era de quien quería hacer referencia. Me parece que este River de Lorena Góngora empezó a construirse. No terminó de consolidar su juego. Hablabas de Ciampo, una de las figuras que en este partido en particular tuvo una dificultad física en su rodilla, pero realmente un equipazo. En la conducción, Azul Benítez. Cada vez más consolidada, cada vez mejor jugadora, con mucha lucidez y ahí, bueno, marcando condiciones el equipo de Gimnasia de Esgrima de La Plata. Para mí lo termina cerrando con una dupla por el centro realmente notable. Sí, porque aparte empezaron a soltarse más y animarse más. Creo que lo mejor fue esto, ¿no? La confianza que le empezó a dar Tati Vera a las jugadoras. Primero trabajando también y dándole la chance a la opuesta, ¿no? A Tania Costa. Pero este trabajo, ¿no? También eligiendo la pelota por el centro cuando por ahí quedaba el pase incómodo, quedaba lejos, animándose igual a tirar esa pelota. Hablaba un poco de la confianza que se tenían y que encontraron por dónde tenían que lastimar a River, porque era muy complicado. El gran trabajo de Micas Perón también en la defensa de River. Tremenda la líbero. Las líberos, la verdad que me saco el sombrero, ¿no? El trabajo que hicieron las líberos en este metro femenino, que de alguna manera dieron esto, ¿no? La chance y la imposibilidad. Parece que no podían hacerla picar. Bueno, miren esto. Esto es para disfrutar. Esto es la fiesta del voleibol en un estadio Víctor Netol, realmente que ya también es un emblema, como hablábamos del estadio de San Lorenzo. Y acá empezaba a aparecer, de la mano de Tati Vera, esta jugadora notable, armadora que ha llegado a Selección Argentina, empezaba a construir, creo que el partido con mayor contundencia. El partido más difícil fue el que mejor jugó, con Cami Giraudo, con Luli Berger, con Juli Sandes, con Brenda Graf, con Peloso, como decíamos hace un ratito. Bueno, un equipo que creo que empezó, y bueno, Tania Costa, por supuesto que Tania Costa, que volvió de Perú para ser campeona, que nos conmovió en el festejo final porque recordaron a la gran Alicia Casamiquela, pero el mérito de Marcelo Silva en la construcción de un equipo súper agresivo, tan agresivo como él, tan intenso como él en los festejos. Pero pensá en esto, ¿no? También, fíjate cuánto tuvieron que modificar la plantilla, incluso el sexteto inicial, porque Luli Berger empezó siendo titular, pero cuando no rendía terminaba saliendo. Entró Ángeles Ligorria para poder resolverlo, lo hizo muy bien, con mucha contundencia. El caso de Cami Giraudo para mí es para celebrar, porque a pesar de que es una jugadora muy joven, mostró un carácter a la hora de jugar y de mostrar dentro de la cancha que para mí es ¿revelación? Tal vez revelación. Sí, tranquilamente podría hacerlo. Por lo determinante que terminó siendo. Para mí Sandes también esta final la juega en formato figura. Del otro lado hay que decir, River, que respecto de lo que veíamos de la Liga Argentina, había tenido bajas muy sensibles. Belén Cava era una de esas grandes bajas por el centro y había sufrido con también cambio de opuesta, con un equipo que se tuvo que ir construyendo. Lo tomó Guadalupe Martínez ese rol. Y Guadalupe Martín, que hizo un gran trabajo con las Panteritas y vino y volvió para jugar justamente en este rol de opuesta y se hizo cargo también del ataque. Me parece que eso termina siendo de alguna manera algo para celebrar, porque
Se habla todo el tiempo, obviamente que a todos se juega y todos compiten para ganar, pero también hay que celebrar estas pequeñas victorias que significan acertarle con el rol que cada una de las jugadoras ocupa dentro de la cancha. Y esto del recambio, esto de pensar que tal vez el acierto fue buscar a Guadalupe Martín y darle la confianza necesaria para cargarse el ataque de River en una final, es muy importante porque después va a trabajarlo y va a volcarlo en la selección. Así que más allá del resultado, que obviamente termina dándole a Gimnasia, ¿no?, este campeonato y este regreso justamente a levantar el primer puesto, y ahí vemos la celebración, es importante esto, ¿no? Cómo se compitió hasta el final. El festejo de Marcelo Silva, ahí veíamos también a Ángeles Ligorria, otra de las grandes figuras. A ver, Romy, hablar de merecimientos es tal vez un término subjetivo, pero fue Gimnasia que de menos a más el que más mereció la medalla y la copa para consagrarse como el campeón. Pienso que a veces el camino más largo termina siendo el más beneficioso, porque decíamos esto, quedó quinto, entonces tuvo que enfrentar primero a Gloria, después a Ciudad, después a Boca, y de esa manera logró enfrentar a River en la final y consiguiendo de esta manera llevarse este torneo femenino. Más intenso imposible. Le metimos un montón. Le metimos fuerte, fue tan fuerte como fue la temporada, realmente como fue la temporada. Que lo van a tener que ver con 2 velocidades menos. Sí, bajarle un poquito el ritmo que tratamos de imponerle a esta velocidad de partidos, de sucesos, de hechos, de la incorporación de derechos y la pelea por más derechos, la incorporación de jugadoras trans y la pelea por mayor profesionalismo. El trabajo de las selecciones de base, el trabajo de los clubes, el trabajo de entrenadores y entrenadoras, de árbitros, como decíamos, de profesiones, árbitros y árbitras, de tantos dirigentes. También reconocer que la competencia nacional se sostuvo en un contexto de pandemia realmente muy hostil contra la competencia y contra un deporte a gimnasio cerrado, como es el voleibol. La felicitación para la Federación del Voleibol Argentino, para la Federación Metropolitana de Voleibol, para tanta gente que ha trabajado alrededor de estas competencias, para que nosotros seamos un canal, no solamente un canal de televisión, sino un canal, un vehículo para llevar lo mejor del voleibol argentino, que está en el corazón, que está en los clubes, a cada rincón del país. Y sobre todo agradecerles a todos los que se prendieron a cada una de las transmisiones, a los que participaron de los sorteos, que nos mandaban mensajes. Realmente está buenísimo ver que el vóley mueve tanto y que de alguna manera acompañamos a un montón de los que están del otro lado y que comparten con nosotros esta pasión por este deporte, que sin dudas ha dado esto que para mí es lo más lindo, y es que demostró una vez más que hay un trabajo y una pasión que va más allá de la camiseta que la jugadora use o el momento en que el club está, sino que el vóley convoca muchísimo y es muy atrapante para ver, y por eso muchas gracias a todos los que están y estuvieron durante todo este año acompañando las transmisiones con el hashtag Volley en Deporte TV. Es un año tan intenso como fuerte también en sentimientos. ¿Quién se recuerda en enero y quién se ve ahora? Ha cambiado mucho la vida de muchos de nosotros, de muchas de nosotras. Y bueno, esperamos que para muchos de ustedes hayamos sido una compañía. Como hablábamos de dirigentes y dirigentas, hablamos también el agradecimiento para César Canesa, para Anita Quiroga, para Daniel Dátola y a toda la gente que está allá atrás, a los técnicos, camarógrafos, vestuaristas, maquilladores, maquilladoras, sonidistas, a cada uno de los asistentes, productores que nos acompañaron, que nos permiten que nosotros estemos acá para trabajar. Esto es un laburo de mucha gente, de muy intenso, con mucho amor, con mucho cariño, y esperamos que lo hayan disfrutado, mucho más allá de los errores, mucho más allá de algún acierto, pero sobre todo que lo hayan disfrutado y que hayamos acompañado el movimiento. Ahora lo que nos queda es pensar en lo que viene, ¿no? Porque el 14 de enero vuelve la competencia, así que no se vayan muy lejos. Yo voy a estar de vacaciones, no sé. No se vayan muy lejos. Arranquen ustedes, yo no voy a poder. Bueno, lo cierto es que el 14 de enero comienza la Liga Femenina, así que los esperamos a todos por la pantalla de Deporte TV, porque sigue la competencia femenina. Hay 15 equipos que ya están disputando y preparándose para disputar justamente la Liga Femenina, así que obviamente la pantalla de Deporte TV los espera para el próximo año, para el 2022, con la Liga Argentina Femenina, decíamos, ¿no? Veremos si se mantienen los equipos que por ahí ya son tradicionales en esta liga, como los equipos candidatos, pero es cierto que hubo mucho recambio y que se han reforzado, pero no se vayan muy lejos, o si no se van con el celular, con la compu, porque el 14 los queremos prendidos a todos a la pantalla de Deporte TV. A cada paso es una construcción y a cada paso hay que hacer historia. Como estuvimos todas las ediciones de la
Liga Argentina Femenina en el formato moderno, en la pantalla de Deport TV. También después de 10 años empezamos a transmitir ya por 8ª temporada consecutiva la División de Honor Femenina. Así que seguiremos de la mano de la apuesta de mucha gente y de la mano de una idea, de una idea que es un canal público de deportes, a llevar todo aquello que no se transmitía a cada rincón del país. Aquí seguiremos fuerte. Un saludo para Hernán Falabella, nuestro relator, para Marina Butrón, nuestra compañera. Gracias, Romina. A usted, por favor. Y este episodio de colección anuario del vóley en la pantalla de Deport TV. Pásenlo en el slow porque fuimos muy rápido. Chau, gracias.